La Asamblea Nacional presentó dos opciones a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña: renuncia o juicio político. Pero una vez que renunció, el mismo día, antes de que la Asamblea le acepte la renuncia, la declaran ex vicepresidente y por tanto exenta del juicio político. Luis Fernando Torres, asambleísta del Partido Social Cristiano, integrante del CAL. Buen día. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias. Buenos días. ¿Se debe proceder primero al juicio político y después a tratar la renuncia? Es una posibilidad. Sin embargo, hoy se va a conocer la renuncia y se va a aceptarla, y cuando esto ocurra ella ya no será vicepresidente y consecuentemente no podrá adelantarse el juicio político a la ex vicepresidente, ya que a diferencia de un ministro, a estos sí se los puede enjuiciar políticamente hasta un año después de que han cesado en sus funciones, no así al presidente o al vicepresidente que han dejado de ser tales. Lourdes Cuesta, asambleísta de Creo, explicó aquí en Contacto Directo hace 48 horas la importancia del juicio político. Escuchemos. Y lo grave es que ni siquiera se depositen cuentas de un movimiento político que tienen un fondo partidario y que no tienen por qué estar pidiendo a sus trabajadores que depositen ningún tipo de aporte voluntario. Aporte voluntario no es el 50% del sueldo de un asesor. Ella misma está diciendo que se depositaban dineros en su cuenta, y el padre de la señora vicepresidenta ha dicho en estos días que más de 12 funcionarios lo hacían. ¿Cómo puede ser posible que se le pida a un trabajador bajo la amenaza de perder su cargo que deposite dinero para un movimiento político que no existe? Y esto se llama concusión, no se llaman diezmos. Si era tan grave lo cometido por la vicepresidente, dejó de ser grave porque renunció. Eso ya no tiene importancia, lo importante es captar la vicepresidencia. No, de ninguna manera. El juicio político era importante y yo mismo firmé el pedido de juicio político del asambleísta Villamar y anuncié que si el tema llegaba al Consejo Administrativo de la Legislatura, inmediatamente yo hubiera votado para que vaya a la Corte Constitucional, lamentablemente no integrada, y por ello el juicio político hubiera también debido esperar la integración de la Corte Constitucional, es decir, 2, 3 o 4 meses más. Pero en la Asamblea se hizo lo que correspondía, al menos hubo más de las 46 firmas que se necesitaba para el inicio del juicio político. No sé en todo caso qué vaya a ocurrir en la sesión de hoy. Probablemente no se le acepta la renuncia a la vicepresidenta y el juicio político prosigue, o se le acepta la renuncia y se facilita que el presidente, cuando envíe la terna, la Asamblea Nacional escoja a quien vaya a ocupar ese cargo tan importante de la vicepresidencia de la República. Pero no hay Corte Constitucional porque eso es responsabilidad de haberlo llenado oportunamente por el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y no lo ha hecho. Ahora, la interpretación informal de la Constitución, en que coinciden todas las bancadas de la mayoría móvil, es que no hay juicio político contra expresidente y ex vicepresidente. Pero la Constitución al respecto, el artículo 131 textualmente señala que el juicio político corre contra las demás autoridades que la Constitución determine durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado. Nunca dice que no va contra expresidente y ex vicepresidente, porque debería determinarlo expresamente, que en ese caso no hay. Y si hay alguna duda, sería la Corte Constitucional que debe pronunciarse. Entonces, ¿por qué ese apresuramiento en liberar primero a Glass y por ende a Correa y ahora a Vicuña? Bueno, el artículo 129 de la Constitución, que regula el juicio político al presidente y al vicepresidente, no abre ninguna posibilidad para que se los pueda enjuiciar después de que han terminado sus funciones. El 131 al que usted se refiere trata específicamente de algunos funcionarios, entre ellos de los ministros, y se ha interpretado que el artículo 131 no comprende al presidente o vicepresidente. En todo caso, de haber duda, le correspondería a la Corte Constitucional realizar la interpretación
interpretación correspondiente. Sin embargo, esta Corte todavía no está integrada y según la Constitución, la Corte Constitucional debe emitir el dictamen de admisibilidad de un juicio a un presidente o a un vicepresidente. ¿Cuánto tiempo tomará la integración de la Corte Constitucional? Se dice que 2, 3 o 4 meses. Esa es una de las principales barreras para que el juicio político avance. En todo caso, hoy la Asamblea tendrá que tratar la renuncia de la vicepresidenta. Ella todavía es vicepresidente porque su renuncia no ha sido aceptada por la Asamblea Nacional. La salida de ella, en todo caso, con esta renuncia irrevocable, le da oxígeno al régimen y le da oxígeno a la democracia ecuatoriana, porque su presencia supone también un bloqueo en la acción del Ejecutivo y un bloqueo con la democracia ecuatoriana. Si bien lo que ella ha hecho daña la imagen del gobierno y lastima también la imagen de la democracia, su salida permite encontrar un camino para recuperar al menos el nivel democrático en el Ecuador y sobre todo abre la posibilidad para que la persona que vaya a ocupar la vicepresidencia se ocupe de dos tareas: derrotar a la delincuencia y ayudar a la reactivación económica del país con empleos bien pagados, porque esos son los dos desafíos que tiene el gobierno: combatir la delincuencia, dar seguridad a los ciudadanos y garantizar la reactivación económica con inversión suficiente que permite en el país tener empleos bien pagados. La historia enseña que el sistema de las mayorías móviles en el Parlamento de entrada facilita un régimen de estabilidad, pero finalmente desemboca en una erosión del poder presidencial que en la mayoría de los casos corona con la absorción del poder presidencial. Los casos más recientes fueron los de Yamil Mahuad y Lucio Gutiérrez, que contaron con el apoyo del PSC y terminaron sustituidos por sus vicepresidentes, que también gozaron del apoyo del PSC. ¿Hacia allá se dirige el Ecuador? De ninguna manera. Nosotros, quienes integramos la bancada del Cambio Positivo, integrada por la lista 6, Tiempo de Cambio y otros movimientos, no votamos por la señora Vicuña. Otros votaron por ella y lo hicieron libremente, pero nosotros no votamos para que ella fuera elegida vicepresidente de la República. Lo que sí creo personalmente es que una de las precondiciones para alcanzar la recuperación económica es que haya algún nivel de estabilidad política, porque si vamos al caos político no habrá recuperación económica, y el desafío de los ecuatorianos es que exista la seguridad jurídica para que haya inversión generadora de empleos bien pagados. El objetivo ahora es patriótico, mucho más allá de los partidos: lograr la recuperación de la economía ecuatoriana con estabilidad política y no con caos, no con guerras internas que no permiten trabajar, no permiten invertir y no permiten generar empleos bien pagados en la República. Ahora, pero eso lo ha logrado el presidente Moreno con su política de diálogo en lugar de confrontación. Y quien escoge la terna es el presidente. Pero hay un entusiasmo desaforado por sugerir el perfil de los candidatos. Y según el artículo 150 de la Constitución, si la Asamblea no se pronuncia en 30 días, se entenderá elegida la primera persona que conforma la terna. ¿Es ese entonces un privilegio constitucional del presidente? En el Ecuador tenemos un presidencialismo reforzado, excesivo, y yo no estoy de acuerdo con ese tipo de presidencialismo que se diseñó en 1998 y se profundizó en la Constituyente de Montecristi. En el Ecuador debería haber un verdadero equilibrio de poderes y no una concentración como la que vimos hace 10 años en el poder ejecutivo. Ese presidencialismo reforzado le permite al presidente en algunos temas gobernar sin la Asamblea Nacional. En materia presupuestaria, por ejemplo, entre que envía, recibe observaciones de la proforma, el presidente al final en la ejecución a través de su ministro puede subir y bajar el gasto. Es un presidencialismo reforzado que no le hace bien al país. El presidente es el único que debe elaborar la terna y ojalá lo haga con toda libertad. La Asamblea Nacional tiene que limitarse a escoger por uno de los tres. El presidente tiene suficientes votos en la Asamblea Nacional de su movimiento y otros allegados para nombrar a quien él crea que debe ser nombrado vicepresidente de la República. No necesita de mi voto, tampoco necesita del voto de los que integramos el bloque del Cambio Positivo. Entonces el presidente, con libertad,
que elabore la terna, la envíe, diga a quién le gusta y que los morenistas y algunos independientes le den los votos para elegir a quién será el nuevo vicepresidente de la República, que repito una vez más, ojalá sea una persona con la capacidad, el conocimiento y la experiencia para combatir la delincuencia y para recuperar económicamente al país, generando el entorno favorable para la inversión generadora de empleos bien pagados en la patria. Luis Fernando Torres, asambleísta PSC, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Samantha.